11:08. Ayer hablábamos, Mónica, de si el turismo uruguayo sigue al mismo ritmo, a todo vapor como en el verano o no, y bueno, un poco nos encontrábamos con que siguen viniendo. Sí, o si la merma, la pequeña merma que uno puede llegar a ver tiene que ver también con la estacionalidad. Sí. Digo, ya se está terminando el verano, pero la verdad que siguen trabajando a full lo que es, bueno, el hipermercado, casas de cambio, el centro de la ciudad, los gastronómicos. Afortunadamente sigue, me parece que esta primavera uruguaya acá en Gualeguaychú. Hablemos con Agustín Rosado, a cargo de hoteleros y gastronómicos. ¿Qué haces, Agustín? Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Hola Sebastián, hola chicos, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bajó el ritmo de los uruguayos o bajó al compás de la baja de la temporada, pues ya terminó el verano? Sí, o sea, bajó un poco, pero hoy te diría que lo que está sosteniendo bastante la actividad en estas épocas donde siempre se desacelera es el turismo uruguayo. Yo creo que es incesante la avenida de uruguayos, uno recorre el centro y los mediodías se va para el lado de Costanera, sí, y está pintado de patentes uruguayas. Esa es la realidad. Por supuesto, sí, se acelera en comparación con febrero, no se puede comparar, pero yo creo que esto nos va a permitir tener un año un poquito más tranquilo, ¿no es cierto? Ahora, ¿sigue teniendo la misma injerencia el turismo uruguayo? Ponele, si representaba en el verano, no sé, el 35 o el 40% de la gente que venía a Gualeguaychú, sigue pasando lo mismo ahora, es decir, bajaron los turistas uruguayos como también bajaron los turistas argentinos. Sí, yo hoy te diría que mayormente, en el caso de lo que es gastronomía, mayormente son uruguayos. Mira. Es importantísima la cantidad que viene. ¿Y eso te preocupa, digamos? Este fin de semana, sí. Vos sabés que hay un dato que quiero conseguir, porque me llamó mucho la atención, por ejemplo, el domingo al mediodía, porque este fin de semana, pese a que fue largo, no fue un buen fin de semana. El tiempo siempre, cuando es así, te juega en contra. Sí. Todo lo que tenías pensado, sí, cuando un pronóstico es así, te lo tira abajo. Sí. Y me llamó mucho la atención que no fue ni el viernes de la noche ni el sábado fueron buenos se dio días. tanta patente uruguaya como el domingo al mediodía. Sí. Es que, a ver, fue largo para nosotros el fin de, ¿no? No para ellos. Claro, pero vos es que lo que estoy viendo, igual quiero corroborarlo, es que me parece que se están viendo el domingo. A la mañana almuerzan, hacen alguna compra y pegan la vuelta. Porque fue muy rara la cantidad de autos uruguayos que hubo el domingo, ¿viste? Cuando eso pasaba los sábados, y ya lo hemos notado hace rato, y te das cuenta que no es gente que está durmiendo, ¿no? Que vino solamente a pasar el día. Domingo. Sí, exacto. Agustín, Mónica Farabello te saluda, ¿cómo estás? Bien. Te ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo andás? Pero muy bien. Te consulto por el conflicto que hay de los transportistas, están ahí al lado de la ruta, tanto acá en Gualeguaychú como en Concordia, como en Colón. ¿Cómo lo están analizando ustedes? Porque dijeron que no descartan cortes de ruta y me imagino que esto obviamente repercute negativamente acá en la economía regional. Mirá, a la hotelería le llovieron consultas con respecto a eso. Mucha gente que venía del lado de Uruguay, que habían hecho reservas, preguntaban a ver cómo estaba el cruce por la amenaza esta de corte, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que esas cosas, siempre lo que es en ruta y molestias en ruta, el que va a viajar lo frena. Yo creo que este fin de semana lo principal, lo negativo fue el clima, así que por ahí evaluar si la gente vino o no vino por el conflicto de transportista o esta amenaza de corte que hay, no te lo puedo aseverar. Pero bueno, sí que va a molestar. Sí, seguro, pero es importante resaltar que hasta el momento la circulación es absolutamente normal, que se trata de un conflicto con una medida económica que toma la República Oriental del Uruguay respecto del pago en dólares. Digo, no tiene nada que ver con lo que son medidas económicas nacionales y bueno, y que a Gualeguaychú se puede llegar de manera normal. Sí, se puede llegar de manera normal, salvo, bueno, por supuesto que generen algún corte o algo, ¿no? Y lo que me preguntaban respecto a si podía interferir mucho en la economía del sector, hoy te digo que si esto nos pasa después de Semana Santa, y el 40% tendría que tener las puertas cerradas porque con el turismo nacional no alcanzaría a sostenernos a todos. Eso te quería preguntar, por lo que vos decías hace un rato
que la mayoría de los comensales en tu restaurante, por ejemplo, vienen de Uruguay. Hoy es una buena noticia, hoy es una buena noticia, ustedes lo celebran, los restaurantes están llenos, si uno lo ve los fines de semana, incluso hay días de semana que había restaurantes que los veía cerrados antes y hoy están trabajando. ¿Te preocupa un poco? Es decir, bueno, no se sabe cuánto va a durar eso, lamentablemente lamentablemente para la economía en general, la sensación es que vino por lo menos para quedarse un tiempo, por suerte para el sector esto es así, pero ¿te preocupa la salida de esta diferencia cambiaria tan ancha que hay con el Uruguay? ¿Qué pueda llegar a pasar después? Sebastián, hay que estar más que atentos, por eso no hay que parar, ¿viste? Yo siempre digo lo mismo, por ahí soy repetitivo, pero con esta foto, si nos quedamos con esta foto, estamos recontra equivocados. Disfrutémoslo, aprovechémoslo para reinvertir, para generar distintas actividades, para mejorar nuestros negocios, para sostener la actividad que veníamos de un 2020-2021 azotado. Pero si queremos mirar a largo plazo, mediano y largo plazo, esta realidad que tenemos hoy es una nube. Ahora, ¿te da miedo de que sea justamente una burbuja? Que vos digas, bueno, no sé, se puede dar o puede ser tentador para un inversor apuntar al rubro gastronómico en este momento y por ahí se genera algo que después es insostenible cuando esto cambie. No, es que, Sebastián, yo creo que esta afluencia, casi te diría permanente, es una burbuja. O sea, yo creo que va a invertir hoy en día, ya sea en hotelería y gastronomía, si piensa que esto es para siempre, le va a errar en el enfoque o en el análisis que haga de inversión, ¿no es cierto? Nuestra realidad es mayo, junio, julio, agosto del 2019, antes de la pandemia. Que venía, Gualeguaychú ya venía levantando los inviernos. Pero esa es nuestra realidad. Si vos recorrías en invierno 2019 la Costanera, éramos 4 abiertos el fin de semana y 3 entre semana. Claro. Y el año pasado, ¿y ahora? Absolutamente todos abiertos el año pasado. Vamos a Argentina, que es propiedad de mi hermano también, y mío, el invierno del 2019 estuvo cerrado todo el año. Y el invierno pasado, los fines de semana lo tuvimos abierto. Ajá. Y el resto de los gastronómicos pasa exactamente lo mismo, y la hotelería lo mismo. Esto nos permite a todos ir trabajando durante todo el año. Totalmente. Pero sabemos que sin esta avenida de uruguayos, esto no va a ser así, olvidate. Agustín, te hago la última y no tiene nada que ver con esto puntualmente, pero ¿cuán difícil es alquilar en Costanera? En cuanto al costo o a conseguir local. A las dos cosas. Mira, hoy los alquileres en Costanera se han, no sé si la palabra es normalizado, pero antes por ahí sí eran sumas, viste, muy complicadas, también eran muy pocos locales los que había, y hoy si vos recorres la Costanera está casi poblada entera, ¿no es cierto? Pero yo creo, mira, el análisis que uno tiene que hacer es el siguiente. Si vos mirás toda la Costanera, ¿cuántos gastronómicos se han ido del local? Y casi ninguno. Casi ninguno. Entonces eso es una señal de que más o menos se han podido, por supuesto que tenés tires y afloje como cualquier locación, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy se ha estabilizado bastante y ya no hace tanto ruido como antes, que estábamos todos con la misma queja. Y ahora te diría que es más razonable todo, ¿no es cierto? Sí, yo te lo pregunto por esto que vos decías de un restaurante que abre solo en verano, que pasa mucho con las ciudades de, no sé, de la costa, del mar, que el restaurante o el negocio está abierto de diciembre a marzo. Pero obviamente que para que eso rinda te tiene que ir muy bien durante el verano para después tener un local alquilándolo y cerrado todo el año. Y bueno, cuando nosotros teníamos temporadas flacas, y los que abríamos en temporada, nos pasaba que si no teníamos, no una temporada, si no teníamos los 45 días a partir del 15 de enero buenos, capaz que te comías toda la temporada sin ver un centavo. Pero también en ese momento por ahí te asfixiaban los alquileres, había poco público, y ahora la otra realidad también es que nos pasó en pandemia, que estuvimos cerrados, ahí se negocian los alquileres con los propietarios y es razonable que no podés pagar lo mismo. Si esto cuando esta nube, esta burbuja que hay con el turismo uruguayo, si en un momento se pincha, también vos no podés seguir pagando los mismos alquileres. Pero yo creo que en ese punto son negociaciones y creo que está todo entendido y
se ha normalizado un montón. Por supuesto que si vos decís es barato, es caro, y qué sé yo que es barato y que es caro. Si una boleta de luz está en 200.000 pesos, vos lo comparás con un alquiler y vos decís, qué sé yo si es barato o es caro. O sea, a mí en el cuchillo entre los dientes me vino ahora 200.000 pesos de luz. 200 lucas de luz. 200 lucas de luz, estaba hablando de casi 7.000 pesos por día. Claro. Sí. Una boleta normal de invierno va a ser de 150.000 pesos. Ahora, ¿eso te parece mucho? Obviamente que es mucho, pero digo, cuando uno lo piensa, vos decís, en un local que usa la luz, ¿te parece desproporcionado? Me parece desproporcionado. Lo que pasa es que si barato es caro, ya no sabés que barato es caro. Pero hace mucho ruido, toda la carga impositiva general hace mucho ruido, Sebastián. La carga impositiva de la factura. Todo, gas, luz, impuestos, ingreso bruto, municipalidad, todo. La carga general es muy alta. Entonces a veces, por eso muchos se cuestionan, muchos colegas se cuestionan y dicen, bueno, a ver, pará, ¿qué es más barato, tenerlo cerrado o tenerlo abierto? Si tenerlo abierto me significa más gasto de gas, más gasto de luz, para que me entren 2, 3 mesas, 4 mesas, más empleados, más cargas sociales, ¿te acotás al fin de semana o te acotás a la temporada? Agustín, gracias como siempre por el contacto. Bueno, un abrazo y gracias por el llamado también. Un abrazo grande. Agustín Rosado, de Hoteleros y Gastronómicos, hablando sobre el boom de los uruguayos. Se sostiene y la mayoría dicen que va a seguir así, ¿no? Sí. Hay que resolver cuanto antes este conflicto que hay con esta medida uruguaya. ¿Qué es lo que pasa, Seba? Está el dólar oficial por un lado y el dólar blue por el otro. ¿Qué es lo que dicen los transportistas de acá? Dicen, nosotros cotizamos y obviamente que todo se paga a costo dólar blue. Pero cuando nos paga el gobierno uruguayo, obviamente que lo hace a través de una transferencia bancaria y lo tienen que hacer al dólar oficial. Entonces ahí ellos dicen, perdemos mucho dinero y bueno... ¿No había una medida económica que había tomado el gobierno para un tipo de cambio diferencial? El gobierno argentino, decís vos, sí. No sé, pero me parece que sí, de esto se quejan es de una medida del gobierno uruguayo. Ah, mirá. Claro. Álvaro Lonardi, propietario de Casa Sierra, Albatros, un empresario del rubro de la vestimenta, de la ropa aquí en Gualeguaychú. Álvaro, ¿cómo andás? Sebastián Carbone te saluda. Buenos días, Seba. Buenos días, Mónica, Mariana. ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿siguen viniendo los uruguayos? ¿Siguen consumiendo en los comercios de la ciudad? En los gastronómicos, Agustín Rosado dice que sí, que son mayoría incluso. ¿Qué pasa en otros rubros? Mirá, particularmente en el rubro indumentaria sigue firme la afluencia en la misma medida en la que venía, se sigue sosteniendo, no ha modificado. Representa un 20% de nuestras ventas en este momento. No es la diferencia o el volumen que maneja el sector gastronómico u hotelero, que tienen una diferencia cambiaria mucho mayor en lo que es alimento, y hay sectores que se ven muchísimo más beneficiados directamente. Pero sí, la circulación acá en el centro de patentes uruguayas, de gente, casa de cambio, casas de perfumería y artículos de limpieza, se ve muchísimo. Y bueno, nosotros por consiguiente algo ligás. Algo ligamos. Sí, igual históricamente la ropa en Uruguay fue más económica que acá, obviamente que hoy con el tipo de cambio eso se revierte. Igualmente estamos hablando de un rubro de la economía de lo que más subió en el último año, ¿no? La indumentaria. Sí, es así. Si no, el que más subió está en... Le pegan el palo, sí. De los 5 productos que más han aumentado por diferentes factores. Pero en el último año, de temporada a temporada, el invierno anterior a estamos hablando de un 115%. Tremendo. Sí, tremendo. Ahora, además a vos no sé, yo te contaba que hablaba recién con Agustín Rosado, debe haber alguno, pero después el que va al restaurante y pregunta, come ahí. ¿A vos te debe pasar que de cada 10 que van y preguntan, uno compra?
Sí, sí, hay mucha circulación, muchos averiguan, también lo toman como el paseo, Sí. salen de su casa y se toman el fin de semana y es el paseo y dan vuelta y consultan y obviamente tenemos venta, pero lo que nos favorece a nosotros más allá de la diferencia cambiaria es la variedad de oferta que tenemos. Nosotros tenemos una oferta de indumentaria en cantidad de marcas, modelos y calidad que ellos allá no lo encuentran. Entonces tenemos, en particular en nuestro comercio, trabajamos más con la gente en los fines de semana, lo que es la zona de Colonia, Montevideo, que tal vez tiene otro poder adquisitivo. Tal vez la zona más de frontera busca otro tipo de producto. Claro. Pero sí se ve reflejado y por suerte que continúe. Yo creo que por lo que resta del año va a continuar por lo menos hasta ver qué va a pasar con las elecciones. Lamentablemente dependemos siempre de factores electoralistas. Álvaro, Mónica te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Mónica, ¿cómo te va? Pero muy bien. Contame cómo les impacta a ustedes también el incremento en la tarifa eléctrica, algo que han hablado muchísimo los comerciantes también, desde que se sacaron los subsidios, y cuál es la carga impositiva también que tienen que enfrentar. Bueno, sí, ese es un tema recurrente para todos los sectores que estamos en el sector formal, tanto cuestiones tarifarias como impositivas. Se hace pesado porque tratamos de no volcar el 100% al producto porque queremos ser competitivos, pero realmente se hace muy difícil y hay que hacer malabares para poder costear esto. Y después, bueno, obviamente la presión tributaria es enorme, es muy grande, de ahí también el costo de la mayoría de los productos que tenemos en nuestro país, una carga impositiva asfixiante. Con el sector con el que hable se refleja lo mismo, como vos decías recién, hablabas con Agustín Rosado del sector gastronómico y te planteaba la cuestión impositiva. Si lo hablas con hoteleros lo mismo, la gente del campo está planteando lo mismo también, y el sector indumentaria no es ajeno. Ingresos brutos es un impuesto escalable que la mayoría de nuestros proveedores se encuentran en nuestras provincias, generalmente en Buenos Aires. Nosotros sobre esa facturación pagamos ingreso bruto y luego pagamos ingreso bruto con nuestra facturación acá. Nos pagamos 2 veces el mismo impuesto, más el impuesto municipal, sobre ese mismo impuesto se paga un impuesto provincial. Entonces se hace muy pesado. Sí, Y dentro de la tarifa eléctrica también pagamos impuestos municipales y provinciales. También, cada servicio que tenemos tienen impuestos de los 3 estamentos estatales. Entonces realmente ahí es donde yace el problema de nuestras cadenas de costos. Claro, si no se hace una reforma tributaria seria para favorecer la inversión, para favorecer el consumo real, porque se quiere favorecer el consumo con soluciones que son mes a mes y no se hacen proyectos de fondo que puedan favorecer al consumidor final, que es el asalariado y que más lo sufre. Nunca se va a poder llegar a una solución de fondo real a largo plazo. Siempre vamos a estar mes a mes, temporada a temporada, poniendo el pie sobre los costos con precio cuidado, precio justo, precio cambiándole los nombres a medida que evidentemente no tienen resultado, cuando la solución de fondo es otra, pero bueno, no hay de voluntad política de tomar esa decisión porque el costo de mantener la política en el Estado es muy grande. Álvaro, y ahí se sustenta. Entonces lo seguimos bancando entre todos a esos costos y no nos traen soluciones reales. Álvaro, entonces de todo el dinero que ingresa, ¿en impuestos qué se va? ¿En impuestos y todos estos gastos más o menos el 40%? Perdón, te escuché medio bajo ahí. Sí, ¿ahí me escuchás? ¿Me decías? Sí,
Te decía que del total del dinero que ingresa, ¿cuánto en porcentaje crees que se va en todo esto? ¿En lo impositivo? ¿En la pagar la tarifa de la luz? ¿Más o menos que un 40, un 50%? 50%. Es un montón. 55% se van impuestos. Claro, es una locura. Esa es el número que es lo que pagamos todos los contribuyentes, porque lo paga mi consumidor, lo paga el consumidor del kiosco. Sí. Esos costos se vuelcan al mostrador, lamentablemente. Entonces ahí está la gran distorsión de precios que hay. Como te decía, perdón que lo cite nuevamente, pero coincido en muchos puntos con él, que por ahí te hablaba de los alquileres y me decía un número de alquiler y yo te digo que es caro. Y hay una cuestión de precio relativo que no está claro. Sí, lo que pasa es que eso pasa con todo, ¿no? Hoy, digamos, no hay un parámetro de precios en la Argentina. Digamos, lo venimos hablando ya desde hace un buen tiempo con inflaciones de estos números. Si vos tenés que ir a comprar a la esquina una gaseosa, no sabés con cuánta guita tenés que ir. Y no sabés si es caro o es barato. No sabés si se cobran 800 mangos una gaseosa, sí, es caro. Ahora, por ahí te la pueden llegar a cobrar. Digo, hemos perdido una relación directa con los valores de las cosas. No tenemos realmente un parámetro de cuánto vale cada cosa. No, es que tal cual, que los bienes no tienen valor. Así como las monedas no tienen valor, los bienes tampoco pierden su valor relativo. Pasan a una cuestión de oferta y demanda netamente. Si lo necesito, lo compro y no sé si lo pagué bien, o lo pagué lo que vale, lo pagué con un sobreprecio. Entonces aparece esta bendita especulación, entre comillas, si se lo quiere llamar, que uno tiene que ir unos puntitos por sobre lo estimado que puede ser la inflación, porque cuando quieras reponer, no podés reponer, porque si te quedaste puntos atrás, empataste, perdiste, y se va alimentando en una espiral que es imparable, y no se toman medidas serias de fondo como para poder paliar esto. Como te decía, con respecto a la diferencia cambiaria de los uruguayos, hoy la tenemos, y creo, ¿no? en mi pequeño y humilde análisis, creo que lo vamos a tener durante lo que resta del año, por lo menos hasta las elecciones, a ver qué pasa. Creo que con el que converses te planifica de esa manera, te planifica lo que resta de este año y verá qué pasa en las elecciones. Y dependemos eternamente de eso. Sí, en 2 años hay elecciones de nuevo, digamos, con esa lógica estamos permanentemente, casi siempre con ese tipo de especulaciones, ¿no? Álvaro, te agradecemos el contacto, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme, que tengan un buen día. Igualmente, Álvaro Leonardi, propietario de Casa Sierra Albatros, hablando de el momento del sector en un rubro que no es de los más beneficiados por el turismo uruguayo. El tema de la indumentaria en la Argentina ha sido históricamente más caro que en el Uruguay, obviamente que con semejante brecha cambiaria sí, lo favorece, todo conviene. Pero no como venir a comer o comprar un perfume. Claro, o llevarse mercadería también, que te hace como la diferencia para el mes. Digo, vas a la farmacia a comprar artículos de limpieza y la mercadería para el mes, digo, eso sí te hace una diferencia en tu salario.